El polvo flotaba en el aire como un velo entre los vivos y los muertos. Thomas M. C. Carty llegó al pequeño rancho con su hijo acunado contra el pecho, envuelto en una manta que alguna vez había sido azul, pero que ahora tenía el color mismo del desierto. Los labios del niño estaban agrietados y pálidos, su respiración era débil e irregular. Thomas había cabalgado durante 3 días seguidos, deteniéndose en cada granja, en cada pueblo, suplicando leche, cualquier cosa que pudiera mantener vivo a su hijo. La mayoría de las puertas se cerraron antes de que pudiera terminar su ruego. La frontera tenía una manera de endurecer los corazones, de convertir a los vecinos en extraños, haciendo de la supervivencia la única ley que importaba. El rancho frente a él era modesto, una casa desgastada con un porche hundido y un granero que se inclinaba ligeramente hacia el este, como si estuviera cansado de resistir el viento. Las gallinas escarbaban en el patio de tierra, y unas pocas reses pastaban a lo lejos detrás de una cerca que había visto mejores días. Thomas desmontó despacio, las piernas casi cediéndole. No había comido en 2 días. Todo lo que tenía lo usaba para intentar que su hijo tragara algo, lo que fuera. Se acercó a la casa con el paso derrotado de un hombre que había tocado demasiadas puertas, escuchado demasiados rechazos y comenzado a aceptar que tal vez este sería el final. Antes de que pudiera golpear, la puerta se abrió. Una mujer estaba allí, quizá de unos 40 años, con hebras plateadas entre el cabello oscuro y líneas alrededor de los ojos que hablaban de años duros y pérdidas aún más duras. Su nombre era Catherine Wells, aunque Thomas todavía no lo sabía. Llevaba un sencillo vestido de algodón desteñido por incontables lavados, y sus manos estaban ásperas por el trabajo. Le bastó una mirada al niño en sus brazos, al hueco desesperado en los ojos de Thomas, para que su rostro cambiara. Sin decir palabra, se hizo a un lado y le indicó que entrara. Thomas vaciló, poco acostumbrado a la bondad, luego avanzó tambaleante hacia la penumbra fresca del hogar. Catherine se movió con determinación, despejando la mesa de un solo gesto y extendiendo una manta limpia. Thomas acostó con cuidado a su hijo, los ojos del niño se abrieron apenas un segundo antes de cerrarse de nuevo. Catherine ya estaba en la estufa calentando leche en una pequeña olla, probando la temperatura en su muñeca como hacen las madres. Llevó la leche a la mesa junto con un paño limpio y una cuchara, sentándose al lado del niño con el cuidado experimentado de alguien que ya había hecho esto antes. Le levantó la cabeza con suavidad y presionó la cuchara contra sus labios. Unas gotas entraron. Luego unas más. Thomas permaneció inmóvil, observando cómo aquella desconocida atendía a su hijo con más ternura de la que él había visto en meses. Su esposa había muerto al traer a ese niño al mundo, y él había estado tropezando con la paternidad desde entonces, un vaquero que sabía cómo enlazar ganado, pero no cómo bajar una fiebre o cantar una nana. Había fallado, lo sabía. Cada día el niño se volvía más delgado, más silencioso, más distante. Thomas había visto a su hijo alejarse y no sabía cómo traerlo de vuelta. Había intentado todo lo que sabía. Había ofrecido su trabajo a cambio de leche. Había vendido su rifle, su silla de montar, todo excepto su caballo. Y aún así no había sido suficiente. El niño se llamaba James, como el padre de Thomas, pero Thomas apenas había pronunciado ese nombre en semanas. Dolía demasiado decirlo sabiendo que podría perder al pequeño que lo llevaba. Catherine trabajó en silencio, paciente y constante, hasta que el niño había tomado casi media taza. Su respiración se estabilizó. Un poco de color volvió a sus mejillas. Ella finalmente levantó la vista y vio las lágrimas que corrían por el rostro curtido de aquel hombre roto. Él ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. Ella lo ayudó a sentarse en una silla y luego le llevó pan,
café y un tazón de estofado que había estado hirviendo en la estufa. Intentó hablar, darle las gracias, pero las palabras se le atoraron en la garganta como alambre de púas. Ella negó con suavidad y le dijo que comiera primero. Las palabras podían esperar. Esa noche, Catherine preparó una cama para James en su propio colchón y le dio a Thomas mantas para dormir en el suelo junto a su hijo. Pero Thomas no pudo dormir. Se quedó despierto escuchando a su niño respirar, ese ritmo constante que durante tanto tiempo había sido tan irregular y aterrador. Escuchaba a Catherine moverse en silencio en la otra habitación, preparando cosas para la mañana. Se preguntó qué clase de mujer abría su puerta a desconocidos. ¿Qué clase de mujer cedía su propia cama a un niño moribundo que nunca había visto? La frontera estaba llena de gente desesperada y peligrosa, y la mayoría había aprendido a no distinguir la diferencia. Durante los siguientes 3 días, Catherine cuidó a James de regreso desde el borde de la muerte. Le dio leche tibia y caldo, le cambió la ropa, lo bañó con agua fresca cuando la fiebre subía. Le cantaba por las noches canciones antiguas que Thomas nunca había escuchado, canciones que parecían venir de un mundo más amable que este. Thomas ayudó con el trabajo del rancho, reparando cercas, limpiando los establos y arreglando la puerta del granero que llevaba tiempo colgando torcida. Trabajó de sol a sol, intentando pagar una deuda impagable. Su cuerpo dolía de cansancio, pero era un dolor limpio, el que viene del trabajo útil en lugar de un vagar desesperado. Por las tardes, se sentaba en el porche y veía a Catherine mecer a James, y algo dentro de él, algo que había estado apretado durante tanto tiempo, comenzó a aflojarse. Ella le preguntó su historia una noche mientras miraban el atardecer pintar el desierto en tonos de cobre y oro. Thomas le contó sobre su esposa, Mary, que tenía 17 años cuando se casaron y 18 cuando murió. Sobre la fiebre que la venció mientras James daba su primer aliento. Sobre los meses de vagar, fallar y ver a su hijo apagarse. Sobre la forma en que la gente lo miraba, a él, un vaquero rudo con un bebé, como si fuera algo antinatural. Sobre los trabajos que perdió porque no podía dejar a James solo. Sobre los pueblos que lo expulsaron porque no querían problemas como los suyos, Catherine escuchó sin juzgar, asintiendo en los momentos que importaban. Cuando él terminó, ella contó su propia historia. Sobre su esposo, Daniel, muerto por un caballo que se asustó y lo pateó en la cabeza. Sobre sus 2 hijos, una niña de 6 y un niño de 4, arrebatados por la fiebre escarlata en la misma semana. Sobre el año que pasó después sin poder levantarse de la cama, dejando que el rancho se viniera abajo porque nada parecía importar. Sobre el día en que finalmente decidió que el dolor podía matarla o ella podía elegir seguir viviendo. Sobre lo difícil que era elegir la vida cuando la vida te lo había quitado todo. Sobre lo solitario que era despertar cada mañana en una casa llena de fantasmas. Después de eso, permanecieron en silencio, 2 personas que lo habían perdido todo, observando cómo las estrellas aparecían sobre el desierto. Thomas se dio cuenta de que no eran tan diferentes, él y aquella mujer. Ambos habían sobrevivido a cosas que deberían haberlos matado. Ambos sabían lo que significaba seguir adelante cuando cada paso parecía imposible. James se movió dentro de la manta, haciendo un pequeño sonido, y Catherine se levantó para revisarlo. Thomas la observó marcharse y sintió que algo cambiaba en su pecho, una pequeña semilla de esperanza que creía muerta desde hace mucho tiempo. A la 4ª mañana, Thomas anunció que debía seguir adelante. Ya había impuesto bastante. James estaba mejor ahora, lo suficientemente fuerte como para viajar. Ya habían recibido suficiente de la caridad de Catherine. Catherine lo miró con esos ojos que lo entendían todo y le hizo una simple pregunta: ¿a dónde iría?
¿Qué esperaba allá afuera que fuera mejor que esto? Thomas no tenía respuesta. La verdad era que había estado huyendo porque eso era todo lo que sabía hacer. Había sido un vagabundo mucho antes de convertirse en padre, y cuando la paternidad se volvió difícil, volvió a vagar, arrastrando a su hijo como si fuera equipaje. Se había estado moviendo porque detenerse significaba enfrentar el hecho de que no sabía cómo hacer esto, cómo ser lo que James necesitaba. Catherine le ofreció algo que no esperaba, un lugar donde quedarse. Trabajo en el rancho. Un hogar, si lo deseaba. No como caridad, sino como una sociedad. Había perdido a su esposo 2 años atrás, y antes de eso, a sus hijos por enfermedad. El rancho era demasiado para una sola persona. Necesitaba ayuda, y este niño necesitaba un padre que dejara de huir. Ella necesitaba a alguien, y tal vez Thomas necesitaba una razón para quedarse en un lugar. Tal vez James necesitaba más que un padre que apenas lograba mantenerlos a ambos con vida. Tal vez podían ayudarse mutuamente. Thomas miró a su hijo, jugando tranquilamente en un rincón con un caballo de madera que Catherine le había tallado. El niño reía, realmente reía, algo que Thomas no había escuchado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. Miró a esta mujer que había abierto su puerta cuando todas las demás se habían cerrado. Que había alimentado a su hijo. Que, en 3 días, había hecho lo que él había estado fallando en hacer durante meses. Le había dado al niño una razón para luchar, una razón para sanar. Le había mostrado a James lo que significaba ser cuidado, realmente cuidado, no solo mantenido con vida sino querido. Thomas asintió, sin poder confiar en su voz. Catherine sonrió, la primera sonrisa verdadera que él había visto en su rostro, y algo pasó entre ellos. No era romance, al menos no todavía, sino reconocimiento. 2 personas rotas que se habían encontrado en la vasta soledad de la frontera. 2 personas que lo habían perdido todo y recibieron una oportunidad más. Se estrecharon la mano como socios que hacen un trato, pero había algo más en ese apretón, un entendimiento silencioso de que esto era más que un negocio. Se trataba de un tipo diferente de supervivencia. Uno que significaba no solo permanecer vivos, sino encontrar una razón para querer hacerlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Thomas trabajó en el rancho junto a Catherine, aprendiendo sus ritmos, sus métodos, la forma en que hablaba al ganado como si fueran viejos amigos. James se volvió más fuerte, creció, y su risa se volvió un sonido habitual alrededor del rancho. Comenzó a llamar a Catherine señorita Catherine, y luego, un día, con timidez, mamá Catherine. Thomas vio las lágrimas en sus ojos cuando escuchó eso, vio cómo su mano fue al pecho como si esa palabra hubiera tocado algo profundo dentro de ella. Por las tardes, se sentaban juntos en el porche, los 3, viendo el sol ponerse. Catherine contaba a James historias sobre el desierto, sobre los animales, las estrellas y los viejos tiempos. Thomas agregaba sus propias historias, descubriendo que tenía más cosas que decir de lo que pensaba, que su vida no había sido tan vacía como sentía. James se dormía entre ellos, y Thomas y Catherine lo llevaban juntos a la cama, y en esos momentos sentían lo que estaban llegando a ser. Una familia. No la familia en la que habían nacido, ni la familia que habían perdido, sino la familia que habían elegido. La familia que habían construido a partir de la pérdida, la soledad y el simple acto de abrir una puerta. Cuando el sol se levantó sobre el rancho una mañana, pintando el desierto de oro y rojo, Thomas finalmente entendió. Había estado buscando a alguien que salvara a su hijo. En cambio, había encontrado a alguien que los salvaría a ambos. Y en la fuerza silenciosa de Catherine, en sus manos suaves y su corazón paciente,
Había encontrado a la madre que su hijo había nacido sin tener. La madre que él mismo había estado buscando todo este tiempo. No alguien para reemplazar a Mary, sino alguien que le ayudara a recordar que la vida todavía podía tener alegría. Que el hogar no es un lugar en el que naces, sino un lugar que construyes, día a día, con personas que eligen quedarse.